¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde donde nos escuchen o vean, ya sea por nuestra plataforma en YouTube o bien en Spotify. Sean completamente bienvenidos a este nuevo episodio de La Voz del Pueblo. Soy Manuel Sotelo, su anfitrión y moderador, nuevamente aquí con ustedes. Hoy nos acompañan nuestros ya distinguidos camaradas, panelistas que han estado con nosotros desde el inicio de este proyecto. Nuestro compañero Francisco Barajas, politólogo del Estado de México, nuestro compañero Eric López, economista y jurista del Estado de Puebla, y evidentemente nuestro compañero Helios Bernal, también politólogo, tanto de Tlaxcala como de Veracruz, ahí le va dobleteando. En esta ocasión abordaremos temas significativos para la vida pública nacional. Sin duda alguna, todos los panelistas aquí presentes tienen opiniones y visiones particulares, algunas que se contraponen entre sí. Entonces seremos cautos en el tema que vamos a discutir, que en este caso es la inminente reforma judicial que está por darse en nuestro país. Asimismo, la mayoría que tendrá la 4T en el Congreso y la intervención de los actores internacionales propiamente en las decisiones políticas nacionales. Para empezar con este programa, vamos a abordar más o menos cómo está la situación. El día de hoy que estamos grabando, muy probablemente usted nos escuchará unos 2 o 3 días después, aproximadamente. El día de hoy, justamente, el INE aprobó la repartición de los plurinominales en un caluroso debate en la herradura de la democracia. Asimismo, se gestó o se han gestado distintas cuestiones, al menos la aprobación en comisiones para la desaparición de algunos organismos autónomos, y de la misma manera el próximo lunes, si no estamos mal, hoy es viernes 23, es decir, el lunes 26, muy probablemente esté por discutirse ya esta reforma judicial. Eh, la pregunta inicial bajo este esquema, más allá de lo que representa y el contenido específico de la reforma judicial, vamos a empezar contigo, Francisco, es directamente qué es el mensaje, cuál es el mensaje político que manda no solamente el presidente López Obrador, sino toda la facción de la 4T enfrascada directamente en lo que es la reforma judicial, cuáles son los tintes políticos que hay detrás, más que nada a qué se debe esta reforma judicial, y de ahí vamos ondeando mucho más en el esquema del debate. Te agradezco, mi estimado. Igual un gusto saludarlos. Bien, vamos ahora sí a lo que nos concierne. Si bien es complicado ser imparcial o tener un punto de vista, digamos, no cargado hacia tal o cual parte, es complicado. Vaya, se dice incluso que la imparcialidad no existe, pero tratando de ser lo más objetivo posible, eh, eh, respecto a cuál es ese mensaje, el porqué de esta reforma, qué es lo que pretende. Mira, durante el sexenio de Andrés Manuel, pues él mandaba sus reformas y el Congreso pues sí tenía cierta mayoría y fácilmente podían pasar sus reformas, principalmente durante su primer trienio, sus primeros 3 años, que fue cuando tenía la mayoría absoluta, ambas mayorías, y podía pasar sus reformas constitucionales. Sin embargo, tenía un contrapeso, la Suprema Corte. Muchas de esas reformas, como lo fue la reforma eléctrica, si mal no recuerdo, fueron frenadas por la Suprema Corte y frustrando así sus planes. Lo intentó solucionar con el... bueno, también quiso hacer la reforma electoral, tampoco no fue aprobada, intentó hacer su plan B, estamos en el plan C, ¿no? Pero pues intentó reformar los órganos electorales, el INE, en su momento, eh, lo que vamos a ver muy próximamente, ¿no? Los plurinominales, votación electrónica, si mal no recuerdo. Entonces intentó varias reformas importantes, pero muchas de ellas, y gracias a, bueno, la oposición no podía hacer mucho, pero gracias a este sistema de pesos y contrapesos con el poder judicial, es que se pudo frenar muchas de esas reformas. ¿Qué pretende ahora? A ver, la presidencia ya la tiene y la ganó con una gran mayoría esta Claudia.
ambas cámaras, bueno, salvo el Senado, que no tiene la mayoría para aprobar reformas constitucionales, pero ahora con lo que también vamos a tocar con esto, la famosa sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, pues ya también tiene el poder legislativo, que le falta el poder judicial para que ahora sí tenga este control total y que pueda hacer y deshacer literalmente lo que quiera. ¿No? Que también se habla mucho de estas reformas constitucionales, desaparición de órganos autónomos, bueno, no tarda en ser una realidad. Y pues eso es, en resumen, lo que pretende con esta reforma, también apoderarse del Poder Judicial, que ya no esperar a que concluyan estos periodos de 15 años, sino que con este reinicio, por así llamarlo, de la Suprema Corte, en la cual se van a elegir nuevamente a todos sus ministros, pues puede incidir. Si dice también que de los 3 poderes van a proponer 10 candidatos cada uno, tiene el Ejecutivo, el Legislativo y casi el Ejecutivo, Judicial y casi el Legislativo. Entonces, la mayoría de los candidatos serían de ellos. Si bien tiene igual muchas particularidades que iremos desglosando, en general, pues, ¿qué es? Quien tiene el poder, pues pretende tener más poder. Quienes no tienen el poder, la oposición, pues trata de modificar o de adecuar las reglas para obtener ese poder, y quien no tiene lo refuerza, que es lo que estamos viendo en este momento. Y bueno, pues, también lo que tengan que decir mis compañeros, pues adelante. Muchas gracias, Francisco. Eric, bueno, retomando justamente esas palabras que maneja Francisco, bajo el esquema que trata por ahí de soltarnos, que trata de una acumulación de poder, etcétera, etcétera. Es natural que veamos esta manera o esta acaparación de poder, o se trata simplemente de la nueva visión que tiene el oficialismo para construir la república de acuerdo a su propia concepción, de acuerdo a su propio proyecto de nación, más allá de una acaparación del poder a través de los medios políticos con los que se presenta. A ver, hay una cosa muy clara que hay que hablar del Poder Judicial. Es una institución que no ha sido tocada o trastocada casi desde la Constitución o la formación en la Constitución del 17. Es un poder que no ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la historia en cuanto a su estructura, más que a lo mejor en el contenido de forma de las leyes. Esto hace particularmente que internamente dentro del Poder Judicial existan monopolios y acaparamientos de poder y de espacios por familias y grupos políticos que llevan ahí décadas y generaciones. Si uno habla con personas que conozca dentro del Poder Judicial, hay personas que llevan 3 o 4 generaciones metidas ahí. Sin hablar de más, podemos decir que esto ha generado que sean unas pocas familias las que estén presentes dentro del Poder Judicial, y en algunos casos esto se podía prestar al nepotismo. Ahora bien, aquí el meollo central del asunto es que al haber pasado tanto tiempo sobre no tener modificaciones, no haber reformas y cambios dentro de este poder, dentro de la Unión, pues naturalmente hace que existan ciertos vicios y ciertos problemas palpables que urgen una reforma. Ahora, el tema de fondo de lo que muchos critican es, o sea, sí se necesita una reforma en el Poder Judicial, pero están diciendo que no necesariamente tiene que ser la que está proponiendo una reforma tan radical como lo que vendría a ser la reforma del presidente Andrés Manuel. Yo diría que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Vivimos en un modelo republicano en el cual los cargos deberían de estarse cambiando o alternando para garantizar que no existan abusos de autoridades y de poder. La visión naturalmente del oficialismo pues es tener presencia dentro del poder judicial, como sucedía durante las épocas en las cuales pues lo que se decía directamente por la vorágine política se hacía. Este tipo de situaciones pues
habla naturalmente de cómo está la situación en la actualidad, en la cual muchas veces el tema del impedimento de que procedan las reformas que se hacen en el Poder Legislativo simplemente son porque pues, no están de acuerdo o hay intereses encontrados. Entonces, el tema aquí es que sí es importante y tenemos que analizar una renovación del Poder Legislativo en el sentido de que los perfiles estén frescos para que estén también actualizados y en sintonía con lo que está sucediendo en la sociedad, porque nos estamos encontrando con muchos personajes del Poder Judicial que ni siquiera están en sintonía con lo que siente la sociedad mexicana. Es cuanto. Excelente, excelente, Eric. Pues mira, Elios, justamente tanto lo que menciona Francisco como lo que menciona Eric, desde un contexto, en un ámbito por ahí de hilar algunas cosas. Particularmente existe un riesgo, como varios de los extractores de esta reforma judicial han mencionado, ¿no? En donde se centra o se concentra demasiado el poder en la figura del Ejecutivo, ¿no? O si no existe un mecanismo de contrapesos, vaya, realmente es un peligro directamente para la República, o es simplemente un discurso político emanado directamente de la oposición por los malos resultados que tuvieron en las pasadas elecciones. Fíjate, tú lo mencionaste, un factor de credibilidad que no tiene la oposición en su discurso ahorita se debe a cómo han reaccionado ante la derrota en las urnas este pasado 2 de junio, ¿no? Cómo se han comportado, qué es lo que están haciendo, o sea, ellos mismos se buscan renovar, se buscan cambiar todo este asunto, mantenerse, destruirse, lo que quieres, ¿no? Y el discurso que ellos dicen no es creíble para la sociedad. La sociedad mexicana, en su mayoría, no absoluta, pero sí en su mayoría, desconoce en principio qué es la reforma al Poder Judicial, ¿no? Porque así como desconocemos o desconocen, como lo comenta Eric, ¿no? Los ministros, la situación del día a día de los mexicanos, que ojo, hago el paréntesis, a ellos no les debe interesar el día a día de los mexicanos, a ellos les debe interesar hacer bien su trabajo en un sentido de la interpretación correcta en materia constitucional en un principio, ¿no? Posteriormente ir atendiendo los diversos casos que sean de sus competencias. Ahora, continuando, no podemos decir también que es un mensaje claro, lo comentaba, ni los ministros saben o pueden a lo mejor interesarse por esta parte, no les compete, como la sociedad solamente sabe lo que ha escuchado en un discurso que se repite 1000 veces hasta que se está convirtiendo en una realidad, ¿no? Ganan mucho, mantienen mucho tiempo en el poder. Y yo hago el paréntesis también, digo, ellos están 15 años, actualmente, 15 años. Y decimos, se comenta que hay personas que han mantenido familias, un monopolio interno del poder, algo que incluso la Constitución dice que no existen los monopolios, sin embargo lo han mantenido en estas situaciones políticas. Pero olvidamos que hay familias también de renombre que están dentro del oficialismo, como de la oposición misma, que han mantenido una carrera legislativa desde el abuelo hasta el hijo actual, ¿no? Que ya lo están posicionando, a lo mejor podríamos decir. Un ejemplo es Dante Delgado y su hijo, ¿no? Que ya también lo estaban encaminando para una carrera legislativa. No la ganó, pero sin embargo es la situación a lo que voy. Nos quejamos de 15 años cuando un legislador o alguien del poder legislativo puede estar hoy 24 años seguidos, ¿no? Alternando entre senador y diputación. Y si no se siente seguro y sabe que su partido va a tener un gran número de apoyo, va a mantenerse en el poder a través de la vía plurinominal, como lo acabamos de ver, tal vez comentemos el tema más adelante, ¿no? Pero es un tema de que va a afectar a nuestro sistema republicano, no, en el sentido de que no vamos a dejar de ser república por esto, no. Nuestro sistema político va a cambiar a lo mejor, estamos transitando casi a un partido unitario, porque decimos, es que fueron en coalición, sí, pero pues hoy en día el PT o el Verde no son partidos distintos, no son, o que yo sepa son Morena, eso es otra queja que podemos atender más adelante. La reforma al Poder Judicial
Si bien se comenta es extremista, yo añadiría es completamente inútil en esta ocasión, ¿no? Lo que pretende reformar es abruptamente de golpe. El análisis que se ha hecho es político, es más que para beneficiar a la sociedad, es un tema político. Sí es un tema para concentrar más el poder, es un hecho, porque también hay que analizar. La que se nos presenta el 12 de febrero, si no me recuerdo, uno puede encontrarla por ahí en tus objetivos y demás, dice, 5 candidatos van a salir de la Cámara Baja, 5 de la Cámara Alta, 10 del Poder Judicial, en conjunto, no es nada más que el presidente de la mesa directiva del Senado o de la Cámara de Diputados los va a poner, no, es en conjunto, diputados, senadores y Suprema Corte, pero oh sorpresa, el Ejecutivo, no nos dice el Ejecutivo, en concordancia con las distintas secretarías de Estado y de bla, 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 no nos dice quién va a ser del Ejecutivo que va a designarlos, porque yo dudo mucho, la verdad, que el representante del Ejecutivo, que en su momento, no tardando, va a ser Claudia Sheinbaum, los vaya a designar, vaya a decir, tú, estas 10 personas van de nuestra parte, punto, ¿no? O que vaya un discurso de oposición o de alternancia interno al gabinete de Claudia Sheinbaum, claro está, ¿no? Es una situación que decimos, ¿quién nos va a elegir? El Ejecutivo ya está poniendo candidatos y la estructura de la reforma que se presenta el 12 de febrero, porquería. Es mi comentario. Muy bien, Elias. Francisco, justamente aquí lo que comentan todos ustedes, yo me preguntaría, ¿no es algo natural lo que estamos viendo en la actualidad? El presidente López Obrador llegó prácticamente mencionando que haría un cambio completo en todo el régimen en general. No es natural que todas estas instituciones, tanto organismos autónomos como todavía los vestigios del antiguo régimen, estén siendo completamente desmantelados o al menos cambiados de una forma radical, si lo queremos ver, debido a esta cuestión de una nueva visión, de un nuevo régimen, que al final es lo que propiamente mencionó el propio presidente López Obrador en su momento. No es natural, no es algo que no debería sorprendernos. Por ahí dicen que en la política no hay sorpresas, solo hay sorprendidos, ¿no? Entonces, no se trata de algo meramente natural, que ya es lo que íbamos a ver tarde o temprano. A ver, sí, cuando tú llegas, digamos, con este discurso nuevo que llegó Andrés Manuel, a ver, claramente traía, necesitaba reestructurar completamente, pues es decirlo, ese antiguo régimen. Y podemos decir que, o sea, sí, cuando alguien nuevo llega, digamos que trata de deshacerse de lo que dijo sus antecesores, ¿no? Siempre el discurso es como de, nosotros somos el cambio, somos lo nuevo, somos los que va a mejorar todo, y todo lo anterior era lo malo. Nosotros llegamos con un discurso nuevo, con el verdadero cambio. Entonces todo lo del pasado, adiós, ¿no? Lo destruimos. Lo vimos, por ejemplo, con el seguro popular, y llegó el nuevo INSABI, ¿no? El Instituto de Salud para el Bienestar. Llegó una gran transformación con un gran discurso de las mañaneras, ¿no? También que el primer presidente que va a hablar con el pueblo todos los días, ¿no? Entonces, con esta nueva estructura, obviamente también pues lo que dejó el antiguo régimen, si lo queremos decir, ¿no? Del priismo, con estas instituciones que igual tienen una larga historia del por qué también se crearon, de las luchas sociales que van creando también todas esas instituciones, cómo se va conformando nuestro sistema político. Bueno, lo que estamos viendo claramente es una reestructuración total. ¿Era de esperarse? Muy probablemente sí, con este nuevo discurso también histórico que quiere cambiar, a ver, manejas la historia y vas escribiendo la historia a tu conveniencia, ¿no? Lo que comúnmente se dice, la historia la escriben los vencedores. Entonces, con todo este lenguaje y discurso, todo este discurso que está teniendo de Benito Juárez, no sé, de Cárdenas, quiénes son sus referentes.
su cuarta transformación, claramente. No es que la historia le haya dado a él el título o ese adjetivo de cuarta transformación, sino que él se la autoadjudicó, ¿no? Nosotros vamos a hacer la cuarta transformación. ¿Cuáles son las otras? Muchas veces ni no sabemos cuáles son. Bueno, la independencia, la evolución y las leyes de reforma, pero ahora él mismo está construyendo su historia. Y ahora, un poco de lo que comentaban anteriormente, tanto él como Helios, a ver, sí, ahora, ¿cómo se van a elegir estos magistrados? Por voto popular, ¿no? El sentir de lo que verdaderamente está la población claramente requiere una renovación como todo sistema es perfectible, se puede perfeccionar, se puede mejorar, sí, pero a ver, ¿cómo estamos culturalmente en las votaciones que normalmente tenemos de elegir a nuestros representantes? A quienes elegimos o verdaderamente sabemos a quienes estamos eligiendo, con mucho trabajo sabemos y qué hacen nuestros diputados, ¿no? Ve y pregunta y bueno, tal vez tengan alguna noción, pero ¿qué hace un magistrado? ¿Qué hace un juez de distrito, de tribunales de circuito? No tenemos esa idea. Culturalmente nos falta, a ver, nuestra cultura democrática aún es muy pobre, muy débil, y para que tengamos la capacidad de verdaderamente discernir a estos candidatos, si dice que son 10 de cada poder, 30, ¿verdad? Si no podemos, si no leemos las propuestas de qué, 3, 5, 7 candidatos, que leamos las propuestas de 30, ¿y qué nos podrían prometer? Si se supone, como ya bien lo dijo ellos, su trabajo es velar que se cumpla la ley. ¿Qué nos va a prometer? Si no es lo que ya está escrito en la ley. Entonces, nos falta una cultura democrática y una cultura política todavía muy, muy grande. Nuestra democracia podemos decir que es aún joven, y más que durante un gran tiempo se tuvo un sistema hegemónico. Entonces, aún es joven nuestra democracia como para que se tenga ese discernimiento, esa cultura democrática de que verdaderamente se comprenda cómo funciona nuestro sistema político para que podamos elegirlo. Si aún nos cuesta elegir a nuestros representantes populares, ahora a un trabajo de ministro, de juez, que es muchísimo más especializado, vaya, aún me atrevería a decir que aún no estamos listos culturalmente, académicamente, para una reforma de este calibre. Muchas gracias, Francisco. Eric, frente a lo que menciona Francisco respecto a la cultura política, la cultura de la democracia que tenemos en nuestro país, particularmente, ¿cuáles piensas que sean estas señales que envía esta reforma judicial sobre el estado de la democracia en nuestro país? ¿Consideras que hay una sobreestimación hacia lo que es la democracia, vaya, el empoderar mucho más al ciudadano para elegir a los ministros, a jueces, etcétera, etcétera? ¿Crees que esto puede afectar de alguna forma la confianza pública que pueda existir en las instituciones judiciales o en la impartición de justicia? ¿Puede mejorarla de alguna forma? ¿Qué es lo que consideras al respecto? Bueno, primero hay que analizar aquí dos conceptos que son fundamentales. El primero es que vivimos en una república democrática, representativa y popular. Así está estipulado en la Constitución. Entonces, yéndonos por partes, ¿qué es una república? La república es el modelo de gobierno romano en el cual los patricios, o sea, las élites altas, eran elegidas para gobernar, en este caso los ancianos. Incluso aún preservamos esta estructura en el Senado de que tienen un escaño. Las personas grandes, adultas, eran las que tomaban las decisiones políticas y no eran sujetos de elección popular, simplemente era por su mayoría de edad y su estatus social lo que les permitía tomar decisiones en este Senado romano. Democracia, ¿de dónde viene la democracia? Viene del demos y el kratos. Esto era un orden en el cual en la antigua Grecia, bueno, en específico en Atenas, el pueblo se reunía en la iglesia y en la iglesia todo el pueblo tenía la voluntad de elegir las decisiones políticas. Ojo,
que la democracia original es que todos y cada uno de nosotros como ciudadanos podamos ir a votar en la Cámara de Diputados las leyes que se van a reformar, todos los ciudadanos. Eso es democracia. Entonces, de entrada, pues no vivimos en un sistema democrático, porque democracia sería que yo, Francisco, Manuel, Helios y todos los ciudadanos que nos están escuchando puedan asistir a la Cámara de Diputados y voten no por el representante, sino por las leyes que van a ser puestas para nosotros, en cierta forma. Entonces, había una situación, un ejemplo muy práctico, cuando Grecia o Atenas iba a la guerra, la gente tenía que votar si estaba a favor o en contra, y si estaba a favor, entonces tenía que depositar una piedrita blanca, o si estaba en contra, una piedrita negra. Si votaban a favor, porque era a la vista de todos, tenía que cumplir con el compromiso de ir a esa guerra, y aunque estuviese en contra, pero era la decisión política. Entonces, la democracia es que el pueblo tome decisiones políticas. Digamos, lo que sería democracia en estado puro serían las consultas. Esas serían las de la democracia. Entonces, aquí tenemos un simbionte entre lo que es república y democracia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una república democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a elegir representantes, como en Roma, que van a ser elegidos periódicamente o van a ser renovados. Eso nos da un modelo político diferente. ¿A qué voy con todo esto? Que al hablar del modelo político mexicano y de si la sociedad está preparada para esto o aquello o el otro, tenemos que darnos cuenta que este modelo lo que está buscando simplemente es, por un lado, generar presión social sobre los jueces o el Poder Judicial como base. ¿Por qué? Porque los jueces, la mayoría de la gente ni los conoce ni los topa. Si yo le pregunto al ciudadano promedio quién es el presidente de la República, me van a decir Andrés Manuel López Obrador. Si yo ando por decir en el estado de Puebla preguntando quién va a ser el gobernador electo, me van a decir que Alejandro Armenta porque hicieron una campaña. Entonces, una de las propuestas que pretende hacer el poder, sobre el Poder Judicial es hacer visibles a aquellos que ejercen justicia y en el caso de que no cumplan, volverlos objeto de escarnio social y de esta manera forzarlos a cumplir la ley. Entonces, uno de los objetivos, pues viene por ese lado. Ahora, el otro lado por el que la reforma del Poder Judicial viene fuertemente impulsada por el gobierno de la República, es porque fue el Poder Judicial el que echó atrás casi todos los paquetes de reforma que tenía presentados el presidente de la República. No sé si recuerden que al principio del sexenio, él estaba propugnando porque hubiese consultas populares cada determinado tiempo sobre temas que se consideraran importantes, el tema de que el mandato no durase, que cada 3 años se hiciese una consulta popular para el presidente de la República debía continuar o no, etcétera, varias reformas. Quienes le dijeron al presidente, ¿sabes qué? Esto no está concreto, o falta esto, o no estamos de acuerdo, haya sido X o Y, peras o manzanas, fue el Poder Judicial el que lo frenó. Entonces, esta intervención del Ejecutivo y del Legislativo sobre el Poder Judicial no es nueva. Tenemos un antecedente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que renovó a casi todos los jueces, incluso creo que hay 1 o 2 jueces que todavía fueron impuestos durante ese sexenio. Entonces, la autonomía que ha ido ganando el poder o los poderes de la Unión a lo largo de lo que vendría a ser finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues básicamente están chocando ahí, pero en la historia de México casi siempre han ido de la mano, o sea, el Ejecutivo dice y el Judicial y el Legislativo hacen lo que se dice desde el Ejecutivo. Yo diría más bien que el presidente se está propugnando por regresar a ese orden que más o menos dio estabilidad política a México durante el siglo XX. Esa sería como la visión hacia donde va encaminado el llevar esta reforma y propugnar ciertos cambios en los cuales la cultura de la democracia nunca creo que estemos preparados. Incluso filósofos como Aristóteles decían que la democracia solo es asequible a sociedades no superiores a 60,000 habitantes.
Entonces, imaginemos, si los mismos padres de la democracia decían que para que hubiese democracia, una ciudad no debía sobrepasar 60.000 habitantes, ahora imagínate cómo vamos a llevar democracia con 128 millones de habitantes. Y esto no solo aquí, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene 320 millones de habitantes, en Francia, en Alemania. Realmente no existe como tal una democracia, existen modelos de representación popular o repúblicas que buscan generar estas situaciones, y es importante por eso tener claros los conceptos cuando hablamos de estas situaciones. Entonces, la reforma al final de cuentas obedece a unos intereses políticos, por un lado, y por otro lado, obedece también a un intento de reformar un modelo que se ha ido agotando. Que es necesaria la reforma, yo diría. El tema aquí es en qué detalles sí estamos de acuerdo en el cambio y en qué detalles no. Y hasta qué punto estamos de acuerdo. Una cosa que a mí me parece muy buena es el tema de exponer a los jueces al juicio público, porque la gente va a decir, ¿por qué no ha habido justicia? Pues porque el juez del distrito tal, pues es el señor tal, y entonces va a tener el escarnio público si no hace justicia como debe. Eso me parece algo muy acertado a final de cuentas, porque va a forzar a que por interés los jueces se vean en la necesidad de cumplir con la ley. Excelente, Eric, excelente. Helios, retomando parte de lo que mencionó Eric, particularmente dos versiones. La primera, una que se trata, además de la reforma judicial, se trata de una completa modificación a nuestro sistema político. Y la segunda, la interacción o la injerencia de algunos intereses. Intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales, etcétera, etcétera. Todos los grupos de poder, evidentemente, y todos los factores de poder que es evidente que existen dentro de una república, que existen dentro de un Estado-nación y que evidentemente habrán de influir en algunas tomas de decisiones políticas. Frente a este esquema, más que nada, quisiera preguntarte cómo, digamos, ¿cuál pensarías que sería el papel no solamente de la 4T, sino también de la propia oposición respecto a estas reformas estructurales, vamos a llamarle así, que plantea hoy Morena, PT y Verde, evidentemente, ¿no? Y un cambio sustancial en el régimen político, no solamente en un esquema del Poder Judicial, sino también ya lo han planteado la propia hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo ha mencionado, ¿no? Respecto a una reforma integral a nuestro sistema político, particularmente la desaparición de algunos plurinominales, ¿no? El cambio del Instituto Nacional Electoral al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que se absorban los soples, ¿no? Y que exclusivamente solo quede el Instituto Nacional, es decir, que se federalicen las elecciones, que en este caso también se elija por voto popular a los consejeros del INEC, de este nuevo instituto. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el papel tanto de la 4T como de la oposición ahora ya con esta aplanadora que llegó de este tsunami guinda de estas elecciones? El deber de la oposición es y seguirá siendo ser congruente con las decisiones que se pongan a lo mejor en la parte legislativa, que si mandan una reforma no es nada más de que es que es de guinda, es del verde, es que X, ¿no? Y a oponerse masivamente. A ver, no, se trata de que analizar, exponer de forma correcta en tribuna por qué no votar por ella o por qué su voto es hacia la negativa o por qué sí debería ser hacia la afirmativa, ¿no? ¿Por qué una abstención? O por qué no queda en sus manos, a lo mejor en la oposición en estos 3 años, no sabemos, en esta legislatura que está por iniciar, ¿por qué no sería apto de ser aprobada en la Cámara de Senadores? ¿O por qué el Poder Judicial debería de aplicar uno de sus mecanismos como contrapeso para que dicha reforma no proceda, ¿no? En materia constitucional hablando, ¿sí? Porque para antes del Poder Judicial, la misma reforma dice, ya tiene que estar el INEC, ¿sí? Y yo digo, si ya tiene que estar el INEC, no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, nada más de que vayan a las oficinas y le cambien
INE y le pongan la letra C, ¿no? A lo mejor. No se trata de eso. Si quieren una reforma estructural al final del día, no es algo de que deba hacerse rápido iniciando el sexenio, porque no es algo de que, sí, allá la ligera, porque la labor de la 4T, al menos en esta legislatura, o lo que se está demostrando, es sumisión ante el Ejecutivo, sumisión del Partido Verde ante Morena, sumisión del PT ante Morena. O sea, es lo que estamos viendo. Porque al final del día, ok, sí, fueron en coalición, muy chido, gracias, ¿no? Ya nos conseguiste buenas pluris, ya le moviste, excelente. ¿Cómo te lo voy a agradecer? ¿Sirviendo bien a mi país o sirviéndote a ti? Es a lo que voy, ¿no? Porque chueco o derecho, al final del día, en la parte legislativa, no están votando como lo diga la gente, porque yo estoy tan seguro que en el distrito número 5 de Veracruz, vamos a decir, a nivel federal, el distrito federal electoral, no todos los votos que tuvo el candidato electo, Javier Velasco, vamos a decirlo así, fueron absolutos, ¿no? De toda la población está de acuerdo que sea él para que tome las decisiones, o que las decisiones que va a tomar él son absolutas, ¿no? En materia de la voluntad popular. Por ende, no lo que diga un diputado representa todo lo que dice el pueblo, o al menos su distrito. No todo lo que dice un senador va a ser lo que diga su estado, así como no todo lo que diga el presidente o la presidenta electa a nivel de nuestra república va a ser lo que diga toda la gente, ¿no? Al final del día. Sí se le facultó, están facultados, pero ahorita lo que están buscando es que a través de esas facultades que ya les dimos, pues ya no quieren hacer todo ellos, quieren que la chamba la hagamos más nosotros. Ellos solamente ponen las ideas y nosotros les tenemos que dar el visto bueno, ¿no? A cambio de programas sociales, a cambio de un discurso que solamente endulza los oídos, nos deja los ojitos a medio ver, y ya, ¿no? Porque si así queremos, a lo mejor el argumento que nos da el compañero Eric puede servir de ejemplo, ¿no? Si así queremos que esté al escrutinio público lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros, bueno, ¿no? Al final del día ya existen los mecanismos, y en vez de promover, yo creo que sea el pueblo el que esté ahí al pendiente de lo que haga el juez, o lo que haga el diputado, lo que haga el presidente municipal, ya no solo los mecanismos que tenemos, sino también promover una cultura política en el sentido de que, a ver, tengo la posibilidad de tener acceso gracias a una beca, a un dispositivo inteligente, no de alta gama, sino para que me sirva para entrar y ver, a ver, constitución política en la página del Congreso, ¿no? Del Congreso de la Unión. O que para ver las cuentas públicas, transparencia, páginas de transparencia, o que esto en el INAI, o que esto en aquello, a ver. Se tienen, no estamos promoviendo lo adecuado. La labor de la oposición debe ser generar cultura política y mantenerse firme con los pocos o muchos que tengan respaldándose entre sí, y generar cultura política en la sociedad mexicana. Porque no van a llegar y decirnos, eso está mal. ¿Por qué está mal? Enséñame por qué está mal, ¿no? ¿Dónde dice? Enséñame. Sabemos que a lo mejor el sistema educativo en México no va a ser suficiente, porque no se dedican a enseñarnos de que en realidad a lo mejor Benito Juárez nunca ganó una elección, ¿no? O que si decimos que los tlaxcaltecas, el gran ejemplo, son traidores, se deba a Benito Juárez. No nos dicen eso, ¿no? Nos dicen que fue por los españoles, pero no fue Juárez quien dijo en un discurso cuando era rector de su distrito en su momento, que creo que ese era el título en vez de gobernador, lo dijo, ¿no? Son esta serie de cosas. ¿Qué debe ser la oposición? ¿Qué debe hacer la 4T? Lo que se debe hacer desde un inicio, ¿no? Desde 1917, que yo tengo entendido, que es representarnos dignamente y encaminarnos a una próspera nación, y que en vez de una división nacional generemos una unión nacional favorable para todos, ¿no? En su gran mayoría. Excelente, Elios.
Francisco, dado que, digamos, ha estado bastante metido en todo este ámbito, en la visión específica de la oposición, ¿cuáles crees que deben ser las acciones que debería tomar la oposición frente a esta forma de influir quizás en los cambios propuestos por esta mayoría de la 4T? Porque prácticamente, siendo bastante sinceros, con excepción del Senado, que a lo mejor la 4T necesitaría 2 o 3 senadores para poder pasar con mayoría calificada y modificar la Constitución, ¿no? Pero propiamente la propia oposición es innecesaria, al menos para los cambios que tiene planteada la oposición. En realidad es así. Digo, ya veíamos a este Samuel García con los propios senadores de MC, ¿no? Por ahí coqueteándole a Claudia Sheinbaum y haciendo mención también este Samuel García con algunos senadores también de Morena, ¿no? Diciendo que están listos para apoyar mutuamente digamos, el desarrollo que está viviendo hoy Nuevo León, ¿no? Y expandirlo a todo el país. Esos guiños que le hace Samuel García para hacer ese grupo parlamentario, a lo mejor bisagra, ¿no? Para lograr esa mayoría calificada en el Senado de la República, pero ¿qué debería hacer la oposición? Verdaderamente la oposición hoy es relevante. O sea, lo que tenemos en la actualidad, tanto MC como PRI como el PAN, es relevante para esta nueva etapa, digamos. Claro, mira, voy a retomar un poquito lo que dijo Eric, porque me agradó mucho lo que mencionó respecto a la democracia y claro, coincido en algunas cosas, pero a ver, tratando de enlazar el concepto de democracia a lo que estamos viviendo, que como bien ya lo dijo Eric, claramente es una democracia representativa, y tratando de responder la pregunta, a ver, en un sistema democrático existe claramente esta pluralidad, ¿no? Si bien ahora se tiene una mayoría hacia el oficialismo, hay una parte, cierta parte de la población expresada en las urnas, la cual votó por la oposición, ¿no? Que no estaba de acuerdo con el oficialismo o con lo que se pretende actualmente. Entonces, en esta pluralidad, pues claramente todas las voces deben ser escuchadas, ¿no? Pues tiene estos mecanismos de representación, como ya bien se mencionó, de consultas, foros, para que las voces sean escuchadas. Ahora bien, en la votación en el Congreso, que ya lo estaremos tocando, ¿no? De esta representación de cómo quedaron asignadas las curules, tal vez el papel que tiene ahora la oposición, pues de ese contrapeso, en este sistema de pesos y contrapesos, pues es claramente no solamente oponerse a lo que diga el gobierno, retroalimentar también, representar este sector que no está de acuerdo, pero a ver, todo lo que buscamos es pues ese bien común, pues procurar ese bien común, ¿no? Eh, eh, Tal vez ahora no, como hemos visto que se ha estado, que la postura que ha tomado el oficialismo, pues es de este acaparamiento de poder y de exclusión o de polarización que se ha visto, ¿no? De estás con nosotros, estás en contra, de no, la oposición son los malos, le tachan de lo peor. Entonces es un sistema, actualmente es una situación complicada de polarización, me atrevería a decir, en el que se le tira completamente, se denigra o se trata de opacar a la oposición, a todos los contrarios, no, nosotros somos los buenos, nosotros somos lo que hacemos todo bien, y lo peor es la oposición. Entonces, actualmente es un panorama complicado en el que, a ver, se está tirando hacia una polarización muy, muy fuerte, como lo que estamos viendo en Estados Unidos también, tratando temas internacionales. Entonces, el papel que ahora debería tener la oposición sí es de renovarse, no solamente estar en contra de lo que diga el oficialismo, el presidente,
sino, a ver, en un sistema democrático, pues debería haber ese debate, esa retroalimentación, esa mejora de las ideas, los proyectos, lo cual no estamos viendo. Entonces, sí debería haber una renovación. También hacia lo social y reitero lo de la cultura política, la cultura de la democracia, pues en el que esta pluralidad procure que sea incluida en este régimen de gobierno. ¿Es complicado? Sí, pero pues es ahora lo que a mi opinión le corresponde a la oposición, renovarse y procurar esa cultura política en la cual esta pluralidad que vemos, esa pluralidad de nación que somos, pues procurar que estas partes sean representadas. Si bien tenemos esta representación en el Congreso de la oposición, pues tal vez no se le dio la justa representación respecto al porcentaje de votos, pero el papel que tiene ahora pues es colaborar en la medida de lo posible a mejorar estas reformas, estas leyes, estos decretos que se están dando y dar esta cultura, esa batalla en cuanto a la cultura política, la cultura de la democracia, a lo que académicamente, podemos decir, a este pueblo sabio, ¿no? Pues verdaderamente elevar ese nivel de cultura y de conocimiento, porque, a ver, no son decisiones muy importantes las que están tomando en los congresos, los que se están tomando en Palacio Nacional y la población está, ya no lo quise decir, pero pues está entretenida en otra cosa. Veía un meme que, hasta cierto punto triste, en el que la mayoría de la población está viendo La Casa de los Famosos, cuando se está entretenida en eso, cuando digamos, se está dando una reforma al Poder Judicial que claramente nos va a afectar o nos va a beneficiar, ¿no? En el que se van a tomar decisiones muy importantes respecto a la justicia y en el que va a cambiar, pues, un cambio muy importante respecto a nuestro sistema de justicia, que incluso otros países, como ya lo hizo el embajador de Estados Unidos en México, ya se pronunciaron, creo que también el embajador de Canadá, algunos sistemas, órganos internacionales se han pronunciado respecto a esto, pero claro, nosotros estamos entretenidos en otra cosa, o no me importa, mientras yo tenga un plato de comida en la mesa, mientras me den mi dinero, no me importa lo que hagan, mientras yo esté bien, hagan lo que quieran. Entonces, una cultura política democrática pues muy pobre, y se tiene que mejorar, todo es perfectible, claro. Pues bueno, cada quien de su trinchera estará dando la batalla que en su medida de sus posibilidades pueda, y pues bueno, procurar lo mejor para el país. Dado que Francisco también ya dio pie a eso, ya dio pie más bien a eso y que ya lo mencionó y que ya se quiere meter de lleno al tema, en esta semana justamente tanto el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y el embajador canadiense se manifestaron con una suma preocupación respecto a la reforma judicial en curso. Al mismo tiempo, digamos que el propio que en Salazar hizo mención en que la relación comercial, la histórica relación comercial que teníamos con los Estados Unidos está en peligro debido a este tema, a esta reforma que se estaba dando, a pesar de que más o menos por el mes de junio, una vez se concretaron las elecciones a la presidencia de la República y demás, propiamente el embajador había dicho que no veía con malos ojos o que se abstenía de dar una declaración específica al respecto, pero hoy en esta semana vemos propiamente una cargada, ¿no?, en contra de esta reforma judicial, no solamente por el propio embajador, sino también por algunos medios masivos de difusión estadounidenses, algunos con algunos títulos un tanto más digamos, sensacionalistas en un tema de que México se acerca más hacia una cuestión de dictadura, etcétera, etcétera. Ya conocemos al vecino del norte que aboga por la democracia y la libertad, ¿no? Que en realidad, pues bueno, aboga por sus propios intereses. Pero en este ámbito, Eric, me gustaría conocer
justamente cuál es tu visión al respecto, por qué estos sectores internacionales están influyendo, por qué este cambio en el discurso de no meterse directamente después de las elecciones, ¿no? Básicamente después de unos días o semanas de las elecciones, hasta ahora ya empezar a inmiscuirse directamente. Digo, también ya vimos al próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también salir a decir y expresar algunas ideas, al propio presidente tachando de injerencista a Estados Unidos, escalando mucho más el tema, más allá de aminorarlo, a la propia Claudia Sheinbaum mencionando que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos eligen a los jueces por voto popular. ¿Cuál es la razón directa de esta vinculación o de esta injerencia de Estados Unidos? A ver, lo primero que hay que analizar aquí es tomar en cuenta que estos son relaciones de poder. Y en la política internacional, a diferencia de la política nacional, las relaciones de poder son frías y son muy crudas, en el sentido de que no entra el idealismo o muchas veces el color político, ¿no? Como lo puede suceder en las políticas nacionales, porque afecta muy directamente intereses particulares y al bajar a la gente, pues la gente tiende a buscar estas partes de la empatía, de los ideales, de la confraternidad, etcétera. A nivel geopolítico, estas ideas desaparecen y simplemente son relaciones de poder en términos concretos y duros, o como se le denomina, poder duro. Entonces, aquí, al analizar la situación de Estados Unidos lo que está buscando es tener un factor político de injerencia política en México. Como lo pudo haber sido el caso, a lo mejor en estos momentos, el caso de Javier Milei, donde la injerencia de Estados Unidos se vio mermada por la influencia mexicana en el gobierno de Alberto Fernández. Independientemente de la ideología de la que hablemos o del color político, Alberto Fernández estuvo alineado a la política exterior mexicana y esto lo vio como una amenaza el sector, el establishment estadounidense. ¿Qué hizo? Buscó opciones de injerencia dentro de Argentina, aunque estas opciones no fueran 100% congruentes o alineados a los valores estadounidenses. Entonces buscaron a alguien que pudiera hacer contrapeso a la ideología dominante, hegemónica, en un Javier Milei que no comulga del todo con sus ideas, pero que en términos geopolíticos internacionales se alinea a las convenciones de Washington. Entonces, tenemos un México que desde mediados de los años 50, yo diría que desde su independencia, el país tiene fuertemente una presión por parte de Estados Unidos de querer ejercer influencia directa interna dentro de la política nacional. El caso del embajador Poisson durante la muerte del emperador Iturbide, la salida de Juan Nepomuceno Almonte, entre otros muchos eventos más que sucedieron al principio de la vida joven del país, nos hacen ver que los intereses de Estados Unidos están muy presentes en México porque al ser su vecino inmediato es su zona de influencia más cercana. Y México, en una situación de defenderse de esa presión externa, creó un nacionalismo muy fuerte en el cual las instituciones se blindaban de forma que todo el aparato del Estado mexicano fuese encaminado hacia una sola dirección. Al ir encaminado en esa sola dirección, pues había una sola visión, que era la del presidencialismo mexicano de los años 50, 60, en la cual Estados Unidos no podía intervenir directamente sin la autorización del presidente. Entonces, ¿qué tuvimos? Que los presidentes andaban jugando a pistolas y espadas con la inteligencia estadounidense. Un Díaz Ordaz, un Miguel Alemán, otros personajes, Luis Echeverría, que fueron agentes de la CIA y que brindaban información a modo al gobierno estadounidense mientras se mantenía la autonomía política del país. Entonces, Estados Unidos busca huecos en la política mexicana para poder intervenir. Dado que la política no está siendo bien recibida la oposición
que era la que estaba permitiendo estos ambivalentes colores que permitían la entrada de fuerzas estadounidenses, como lo fue en el gobierno de Calderón con la DEA y otros agentes que permitían que Estados Unidos pudiese operar a su forma y a su manera de forma independiente, pues se han desvanecido, se han descolocado a lo largo de este periodo de gobierno. El tema de que Estados Unidos no puede ingerir en el tema del narcotráfico como le gustaría, es un tema que le molesta enormemente. Entonces, ¿qué ha estado buscando Estados Unidos? Ha buscado crear alternativas políticas directamente afines a sus intereses, como es el caso de Eduardo Verástegui y toda esta ola de color verde, que busca directamente promover la agenda estadounidense y la subordinación del país a esta agenda. Entonces, Estados Unidos tiene huecos donde ha podido permear, aunque sabe que hay diferencias, como lo es el Poder Judicial, digamos, la simpatía que el Poder Judicial mantiene con la oposición, pues hace que pueda buscar actores internacionales. Entonces, Estados Unidos claramente se ve amenazado porque esto es cerrarle la válvula a cualquier entrada. Este gobierno básicamente sacó a los agentes de la DEA que estaban operando en el país. Entonces, Estados Unidos se ve claramente en una situación comprometedora porque se le está disminuyendo su poder de injerencia real dentro de los asuntos mexicanos sin tener que recurrir a una situación política o geopolítica. Eso yo diría que es el fondo del interés de Estados Unidos, no digamos ya Canadá. Más cuando estamos viendo que Estados Unidos está en medio de una guerra fría creciente con China. Entonces, México, al ser el paso y la entrada directa hacia Estados Unidos, pues básicamente nosotros decidimos si se invade o no ese territorio. Solo veamos los cárteles de la droga como operan. Indirectamente es una invasión de México hacia Estados Unidos, toda la zona sur. Y naturalmente, pues por eso se nos ve como invasores. Entonces, Estados Unidos pues se siente naturalmente bloqueada porque no tiene forma, ahora ya no va a tener forma de tener injerencia en ciertos aspectos de la vida pública sin que pasen directamente por una agenda de Estado. ¿Es cuánto? Excelente, Eric. Elios, retomando justamente lo mencionado por Eric, respecto a esta visión que tiene sobre Estados Unidos y las acciones que ha estado tomando frente a la política mexicana, ¿consideras que las ideas, las visiones, las acciones, las actividades que ha realizado el presidente López Obrador frente a este injerencismo son las correctas? Es decir, lo vimos hace unos días mencionando que esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no recibía ayuda de USAID o USAID, ¿no? Recibía fondos también de la propia embajada estadounidense, etcétera, etcétera, exhibiendo toda esa parte, también enviándole una serie de notas diplomáticas al gobierno de Estados Unidos. Ahora también lo hace él mismo lo mencionó, la actitud injerencista de Estados Unidos y la desafortunada declaración del embajador Ken Salazar. ¿Consideras que es lo correcto? ¿Consideras que también Claudia está basándose en la misma visión, en la misma idea del López Obradorismo, de esta cuestión de defender mucho más la soberanía mexicana en lugar de ser avasallados por la injerencia norteamericana? ¿Qué es lo que piensas al respecto? No, a ver, lo que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, su secretario de Relaciones Exteriores, la gente que lo rodea es pésimo, está mal. ¿Qué es lo que ha preferido? No ha preferido mantener un nacionalismo, no ha preferido la soberanía de nuestra patria. No, porque lo que le han ofrecido, a ver, tengo que enviar gente para que tú, México, tengo que enviarte hasta dinero para que a ver si así te pones las pilas y acabas con el crimen organizado, ¿no? Que sí está amenazando, obviamente, y es justificado. Es un crimen organizado que atenta en la frontera y en todo nuestro país, pero más allá en Estados Unidos, atenta contra sus intereses, ¿no? Económicos, políticos, sociales, culturales, como lo queramos ver, ¿no? Está atentando.
¿Y qué tiene que hacer Estados Unidos? Ok, por su parte de la frontera, él sabrá qué hacer. Por esta parte, tenemos la diplomacia que nos ayuda a decir, ¿qué quieres saber? Si tu ejército mexicano, si tu policía, si tu Guardia Nacional no ha podido solventar esa situación, pues yo Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ponerme pilas y como socios que somos, a ver, intervención, sí, de alguna forma, obviamente no es decir lo que dice Trump, a lo mejor, no, vamos a meter a las fuerzas estadounidenses que crucen la frontera y acaben con el cártel. A ver, mejor di, México, en vez de tachar eso, di, no vas a tener que cruzarlas a la fuerza, yo te voy a abrir las puertas para que tu ejército coordinado con el nuestro le den en la torre a lo mejor al crimen organizado, ¿no? O a gran parte de ¿sí? No ha sabido hacer las cosas bien. ¿Qué le dijo apenas Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos? A ver, esta reforma va a poner en jaque los intereses económicos que hay entre ambos países y muchos otros más, ¿no? ¿Por qué? Porque en un inicio, y ya paso incluso a conectarlo con el tema de Claudia Sheinbaum, en un inicio aún va a entrar la legislatura. No sabemos cómo va a estar el presupuesto de egresos, en realidad no sabemos cómo vamos a estar económicamente y yo recuerdo también, hago el paréntesis, que este gobierno, este sexenio, ya las reservas del Banco de México ya están comprometidas con la deuda externa, ¿sí? Nuestras reservas, estamos a nada de que nuestra credibilidad crediticia se desborda a nivel internacional, o sea, se extingue en esa parte, ¿sí? Estamos en ese punto. Si ya te está diciendo el embajador que está en sus facultades, ¿no? Hacer este tipo de declaraciones, ahora tú, Andrés Manuel, tú, Claudia, ¿qué vas a hacer? ¿Ya hablaste de política económica tan solo, Claudia? Yo hago la pregunta, ¿no? ¿Ya dijo cuál va a ser su postura? ¿Ya mencionó o ha generado incertidumbre? Que es lo que estamos viendo. Estamos esperando a que venga y tome protesta, le pongan su bandita y ya veremos si suelta bueno, si se suelta del agarre de Andrés Manuel, porque como lo vimos en Jalisco, ¿qué hizo Andrés Manuel? Se para el primero y la toma de la muñeca y ven, vamos a hablar. ¿Quién es la presidenta? O sea, ¿quién va a ser la presidenta? Claudia Sheinbaum, ¿sí? A ver, Andrés, gracias, ya terminaste tú, te agradezco tu apoyo y demás, vete ahora sí allá a tu rancho a la chingada, y allá te quedas, ¿no? O haz lo que quieras con tu vida, pero la política me toca a mí, dirigir al país le toca a ella, y ella sabrá cuáles van a ser sus situaciones. Espero sepa entender y sepa escuchar bien el consejo de Marcelo, que ya más allá del discurso que tienen que dar aún, puedan a lo mejor discernir en decir, a ver, si muy apenas si podemos con nuestro país, no debemos tener injerencia en otros lados. Ya vimos que nos encantó criticar al presidente en turno, le encantó criticar a otros países, pero cuando empezaban a criticar de ellos, están mal, están locos, ¿no? ¿Qué saben? ¿Quiénes son? ¿Qué estudiaron? ¿No? Empezaron a decir esa parte, esas situaciones. Y es bien fácil, ¿no? El tema de Ecuador, que también nos fue con las críticas, que miren lo que pasó, ¿no? Ahora con Estados Unidos, ¿qué vamos a decir? ¿Mm? No, nos salimos del TMEC, no son nuestros principales socios comerciales, ¿con quién vamos a ser socios comerciales? Está muy mal hecho, o sea, fue pésima la parte de lo internacional y no nos quedamos en la política, o sea, a lo mejor retomando este tema de nuestro desempeño en las Olimpiadas, ¿cómo nos fue, no? ¿Cómo en realidad estamos a nivel internacional? ¿Cuál es nuestra credibilidad como nación? Ahora que decimos, o sea, a lo mejor certeramente Eric lo comentó, no somos un país democrático, a lo mejor si somos puristas no lo somos, nadie lo es, o sea, por el simple hecho de que, ¿cuál es la premisa que llevamos? ¿Qué decía Sartori? O sea, Sartori decía, ok, yo analizo a los países y a México lo dejo aparte porque no lo puedo analizar. ¿Qué está haciendo? ¿Está avanzando? ¿Está retrocediendo? No se puede. En este contexto somos un fenómeno
atípico en el sistema político a nivel internacional, que si vamos a transitar a un mundo de continuidad occidental con el bloque estadounidense, que si nos vamos a separar, que no sabemos, no saben decirnos, no saben mantener un óptimo desempeño, porque de serlo así, yo al menos como mandatario, si veo que no puedo darle la seguridad a mi pueblo con mis Fuerzas Armadas, ok, a ver, capacítame Estados Unidos, ¿no? Tienes un gran ejército, capacita a mi gente, ¿no? Tal vez no sean tu gente la que está entrando, pero capacítame, dame tecnología, te la compro, o dame crédito en armas, o sea, tanto que les gusta financiar guerras fuera de sus fronteras, con países solamente que se llevan bien, ahora que nosotros que somos un principal aliado, o sea, no pueden ayudarnos por esa parte. También digo, ¿no? O no hemos sabido cómo pedir esa ayuda, o nos hemos cerrado a pedir ese tipo de ayuda. Es el comentario. Bien, le voy a pedir por favor al equipo de producción que se encargue de censurar la lisura que mencionó Helios, haciendo referencia al rancho del señor presidente. Además de esa cuestión, evidentemente, esta es una pregunta tanto para Francisco como para Eric, bueno, todos en general, me gustaría conocer su visión sobre esta presión que estamos recibiendo o que están utilizando precisamente el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y con Canadá para ejercer presión sobre los temas o las decisiones políticas, nuestra autodeterminación y evidentemente conocer si tenemos alguna alternativa, si podemos dinamizar mucho más nuestra economía o nuestro comercio con alguien más, con algún ente más, que evidentemente de alguna u otra forma no vamos a pensar que en un año esto se puede arreglar, ¿no? Sino evidentemente estamos hablando a largo plazo, que nos permita tratar de ser mucho más independientes de la economía norteamericana. No sé hasta qué punto podamos lograr hacerlo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué consideran ustedes? Si quieren participar, nada más levanten la mano y sin problema les doy la palabra. ¿Qué consideran que puede ser la mejor estrategia para tratar de sobrellevar esto y evitar un problema mayúsculo? Y a futuro, por X o por Y, cambiemos algunas cosas que evidentemente no benefician a Estados Unidos y evidentemente no van acorde a su política. Si me permites, mi estimado, gracias. Me gustaría comentar, a ver, igual está interesante y bueno, creo que ya lo mencionaron muy bien tanto Eric como Helios, pero retomando un poco, a ver, podríamos considerar que lo que estos comunicados por parte de Estados Unidos, de Canadá, de organismos internacionales se considerarían injerencia, presión externa, ataque a nuestra soberanía, como lo ha dicho el presidente, bueno, en cierta parte me atrevo a decir, pero a ver, lo que ya decían es conveniencia o es esta lucha de poderes en esta injerencia que tiene Estados Unidos sobre todavía gran parte de América Latina. Diría que sí es interés de Estados Unidos, pero, a ver, vamos por partes. Recordemos que todavía dependemos muchísimo de Estados Unidos, como bien lo mencionabas, Manuel, económicamente. La gran parte de nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos. Y gran parte dependemos económicamente de Estados Unidos, no solamente por el Tratado de Libre Comercio, sino las remesas. Nuestros connacionales que están en Estados Unidos y que mandan este apoyo, pues vienen de Estados Unidos. Entonces, sí dependemos en gran parte de ellos. Ahora, ellos dependerán de nosotros, no en gran medida, pero sí somos de sus principales socios, somos su vecino, como bien dice, ¿no? Y somos la puerta hacia América Latina. Que ahora les afecte a ellos o que estén interviniendo en nuestro territorio, nuestra soberanía, me atrevo a decir que por lo que es el Tratado de Libre Comercio, que ese sí afecta a las tres partes, México, Estados Unidos y también a Canadá,
podría llegar a afectar en respecto a este tratado. Y eso es lo que, digamos que legalmente es lo que nos conecta hacia Estados Unidos, lo que da ese vínculo más estrecho. Ahora, estas relaciones económicas se verían afectadas con esta reforma judicial, pues muy probablemente sí, debido a que como en gran parte de la vida pues hay esos problemas, hay disputas legales que se van a tribunales, y si ahora estas cuestiones legales, económicas, internacionales, se las estamos dejando a juzgadores, a jueces, a juristas que tal vez no tienen la preparación, que fueron más electos o que están ahí más por, no sé, por una simpatía, por, no sé, porque le invirtieron económicamente y no necesariamente por una experiencia o que sepa resolver por su capacidad académica, jurista, su capacidad jurídica. Entonces, claramente hay una preocupación por parte de Estados Unidos. ¿En manos de quién se están quedando estas relaciones de justicia? Lo vemos ahora con los grandes capos de mexicanos. ¿En dónde fueron juzgados, no? ¿En dónde fue juzgado el Chapo Guzmán? ¿En dónde está juzgado el Mayo Zambada? O otras figuras, no, Cienfuegos, que fue apresado en Estados Unidos, pero que a la hora de cuando México pidió su extradición, lo dejaron en libertad. ¿En manos de quién se está dejando esta justicia que también le interesa a Estados Unidos, ¿no? Más ahora que si estamos viendo, ¿no?, de estas posibilidades que tenga ahora en la elección estadounidense Donald Trump, que tiene una actitud muchísimo más injerencista, principalmente hacia los migrantes y más hacia el tema del fentanilo y de los narcóticos, pues se verá una intervención muchísimo más directa, pero porque es un tema que le preocupa a Estados Unidos, porque admitámoslo, somos un país exportador de sustancias que le afectan a Estados Unidos, y que en México no se ha visto un combate directo al narcotráfico, y que ya algunos legisladores estadounidenses incluso han dicho que se le declare como terroristas a estos cárteles para que Estados Unidos pueda intervenir de manera muchísimo más directa. Eso claramente es una intervención, pero por una inactividad, que no ha querido actuar el gobierno mexicano. No se le ve un ataque directo, por más que se tenga, no sé, la policía, la Guardia Nacional, no se ha visto un intento directo de desmantelar estos cárteles o de querer acabar de fondo este problema. No es fácil, claramente no es fácil, pero como decía, no se ha visto un intento más directo como lo quisiera Estados Unidos ante un problema que sí le afecta, un problema de salud y de seguridad pública para Estados Unidos. ¿Es entonces injerencista? Pues sí, pero nuestro gobierno está haciendo algo, tristemente no. Como ya lo mencionamos, un acomodo de estas fuerzas en la que no estamos en la capacidad de pelearnos con nuestro mayor socio comercial y con quien dependemos mucho económicamente. Y somos un país importante para Estados Unidos, pues económicamente no, pero sí somos la puerta hacia América Latina y sí, hacia gran parte del continente americano. Y sí jugamos un papel decente en la economía internacional. ¿Puede afectar entonces México todo lo que estamos viviendo ahora en nivel internacional? Sí, ya lo hemos visto antes con el efecto tequila económicamente. Y si eso llega a escala, como era la preocupación que se tiene a nivel internacional por parte de esta reforma judicial, pues estamos jugando un papel internacional en estos momentos importante. Ya llamamos la atención de toda una potencia mundial. ¿Qué papel va a tomar ahora
El actual gobierno, bueno, es muchísimo más complejo de decidir, pero se está intentando este plan de gobierno, este proyecto de nación, eh, mm, y hasta qué punto está jugando ahora su juego en el papel internacional. Bueno, ya lo estamos viendo con la preocupación que tiene Estados Unidos, eh, y ahora, ¿qué van a hacer? Ya es más complicado de decir, pero bueno, en conclusión, eh, hay que saber a quién nos vamos a alinear porque no estamos en la capacidad de, de, vaya, jugarle al soberano, porque dependemos de otros países y todavía nuestro papel internacional no es tan fuerte como para valernos por nosotros mismos. Entonces hay que saber jugar nuestras cartas, a quién nos alineamos, y también a los organismos internacionales. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien más les gustaría participar. Claro que sí. Bueno, Vale. primeramente hay que analizar el contexto del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue impulsado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en el año 94, tiene un antecedente bastante importante. Durante el modelo de desarrollo estabilizador en México y de sustitución de importaciones, el país busca principalmente generar sus propios bienes y servicios mediante la industria propia o nacional. El tema es que durante los años 50 y 60 esta industria no logra, digamos, crecer al mismo ritmo que las demandas de la población nacional. Entonces tenemos un problema que hacia mediados de los años 60 y 70 la producción de bienes y servicios no es equivalente a la demanda que requiere la sociedad y la población mexicana. Esto principalmente en el tema alimenticio. Si hoy vemos la producción, por decirlo, de maíz, cereales y otros importantes, maíz, trigo, cebada, arroz, la mayoría de estos productos vienen del extranjero, no son productos nacionales. La producción, si no me equivoco, de maíz es, creo, 40% más o menos de producción nacional y el 60% adicional es de producción extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera somos autosuficientes a nivel alimentario. Entonces, durante los déficits de los años 60 y 70, la producción industrial en el país no logró crecer al mismo ritmo que la demanda de la población y la población en sí. Básicamente de los años 50 a los años 80 y 90, la población mexicana se triplicó. Pasamos de 48 millones de mexicanos a cerca de 88, 90, 92 millones. Crecimos cerca de 120%, 125% exactamente. Entonces, toda esta población, al final de cuentas, necesita comer, necesita sufragar sus gastos, necesita ropa, etc. El Tratado de Libre Comercio, al final de cuentas, tenía el objetivo de, era una salida fácil porque pues no teníamos la capacidad de producir todos estos bienes y servicios. Entonces, ¿saben qué? Salgamos del proteccionismo para jalar todos estos recursos para acá, aunque eso implique deteriorar la industria nacional. Esa es la realidad. Porque con la apertura al mercado, pues valieron muchas empresas nacionales. Se privatizó Ferromex, se privatizó Telmex, se privatizaron cereales, tiendas de conveniencia del gobierno, etc. Entonces, todo esto vino degenerando en una situación de una apertura al mercado, de cierta medida, para tratar de sufragar todos el consumo que venía sucediendo, pero esto buscando un equilibrio de fuerzas entre las potencias hegemónicas del Norteamérica. Por eso, naturalmente, cuando Donald Trump hablaba de México y del Tratado de Libre Comercio, decía que el ganón de toda esta situación fue México, porque justamente mediante este acuerdo, pues logramos absorber la mayoría de la producción de maíz, de trigo, de cebada, de cereales básicos y al mismo tiempo obtener otro tipo de recursos. El problema aquí es que esta salida fácil al final no llevó a que pudiésemos generar una estructura de desarrollo industrial propia.
porque seguimos teniendo rezagos industriales en la producción, donde en lugar de a lo mejor querer competir en igualdad de condiciones, no crecimos, al contrario, perdimos nivel de productividad. Ahora, aquí entra un concepto económico fundamental de Adam Smith, que es la ventaja comparativa, la cual establece que una empresa cuando sale al mercado o a la libre competencia, pues va a ganar la empresa que tenga una mayor ventaja. Por decir, si yo abro una tiendita, no voy a poderle competir a Walmart, ¿me entiendes? Es un gigante, es un monstruo. Si yo salgo a libre competencia con ellos, no le voy a hacer ni cosquillas. Es más, si Walmart decide hacerme una competencia de precios en la cual ni siquiera decide simplemente, digamos, leche. Walmart se puede permitir hacer una guerra de precios bajando la leche hasta los 2.50 o los 3 pesos sin perder ganancias. Yo como productor primario de una tiendita, yo no me puedo permitir bajar a competir esos precios, porque a mí la leche me cuesta, supongamos, 10 pesos, está en el mercado entre los 15 y los 18 pesos, yo le voy a perder demasiado. Es más, voy a irme a la quiebra por ir a la competencia imperfecta con esa empresa o ese monopolio. Entonces, esa ventaja comparativa o el libre mercado tiene esa clarificación siempre. Incluso Adam Smith en La riqueza de las naciones habla específicamente sobre ese concepto y cómo debe de aplicarse la libre competencia en el mercado. Entonces, en México el problema que tuvimos es que la industria nacional no estaba preparada para salir a competir contra el libre mercado de las grandes transnacionales. Bueno, no hay tema. El punto es que esa industria no se intentó reponer ni tampoco intentó mejorar o salir a competir. Y eso es un problemón, porque ahora tenemos que ahora nuestra dependencia de los factores externos es todavía mayor. Entonces, aquí viene el punto de cómo va a jugar la posición geopolítica México o el país en general. Particularmente tenemos una situación, y es que México no puede enemistarse con Estados Unidos por el tema de la codependencia que existe mutuamente. Y otra situación es que tampoco se puede alinear completamente a los intereses de Estados Unidos porque esto atenta contra la soberanía nacional. Y aquí vienen dos factores que juegan un papel predominante y fuerte. Uno es el tema del narcotráfico, que nos guste o no, es el tema por el que llega la mayor cantidad de divisas o de remesas de Estados Unidos, que es algo que habría que cuantificarlo, pero yo no creo que haya estudios formales al respecto, pero la mayoría de remesas son de temas de ganancia del narcotráfico, eso hay que tenerlo claro. No es tema de los familiares de Estados Unidos que están mandando dinero a México, la mayoría de las remesas estoy casi seguro que son por el flujo o las ganancias de la droga que ingresan al país, por un lado. Entonces, otra situación que a veces no es moralmente aceptado, pero el narcotráfico se juega un papel preponderante para equilibrar la posición de México y traer una mesa de negociación contra Estados Unidos. Porque dado que todas estas organizaciones surgen en México y en el sur, quien tiene control directo de estas es el gobierno mexicano. Entonces esto se vuelve un papel negociador y una base para poder forzar a Estados Unidos a ceder en algunos aspectos. No vayamos lejos, el tema del Mayo Zambada y otros, y el hijo del Chapo, o el mismo Chapo, han sido temas de negociación, en donde México cede a cambio de que Estados Unidos se permita ciertas licencias y ciertas cosas. Entonces, esta situación de realismo político, que digámoslo moralmente no sería bien visto, es una situación en la cual nos pone más o menos en el eje en el que está jugando México. No puede jugar en una posición de fuerza contra Estados Unidos porque es codependiente de Estados Unidos y al mismo tiempo existe una relación muy fuerte, pero tampoco puede ponerse en una situación de debilidad en la cual pues tenga que ceder a todas sus pretensiones por el tema de los equilibrios geopolíticos. Entonces tenemos la posición de México que se mantiene en la actualidad en la famosa doctrina Estrada, en la cual el gobierno mexicano mantiene una cierta neutralidad, en donde no me meto con nadie, a nadie le digo que sí, pero a nadie le digo que no. Y esto se debe
principalmente a esa situación geopolítica. Entonces, teniendo todos estos antecedentes y esta situación, podemos partir en situación para tratar de analizar cuál es la realidad de lo que está sucediendo en el eje de Estados Unidos y sus pretensiones, porque claramente Estados Unidos dice, bueno, está bien, México no me deja entrar en el tema del narcotráfico, no me deja actuar dentro de la frontera mexicana, y el gobierno mexicano pues no directamente, no está actuando en territorio estadounidense, pero los cárteles están actuando en territorio estadounidense con un poder bastante fuerte. Digamos, todo el sureste de Estados Unidos está colonizado por fuerzas mexicanas. Nos guste o no, es una fuerza invasora. Y eso Estados Unidos le está carcomiendo porque ahora con el tema de la reforma judicial va a tener todavía menos injerencia dentro de los asuntos mexicanos. Eso es una forma de ganar también independencia política de la hegemonía dominante que es Estados Unidos. Eso es muy importante de analizarlo y verlo hacia futuro, cómo proyectarlo y cómo sacarle ventaja o provecho de acuerdo a la relación con China, porque China también está muy interesado en que entre el fentanilo y otras sustancias a través de México hacia Estados Unidos, porque al final de cuentas el problema del consumo es de Estados Unidos, no es de México. Nosotros somos productores como tal, pero no somos los consumidores. A final del día, los consumidores finales son los estadounidenses y es un problema para Estados Unidos. Entonces no tenemos tampoco nosotros que pagar los platos rotos de ellos. Sí tenemos que atender el tema del narcotráfico porque es un tema de un dilema moral, porque estás atentando contra la vida de otro ser humano vendiéndole ciertas sustancias que sabes que están mal y que generan daño. Pero a final de cuentas, en el tema frío, político hablando, es la base mediante la cual puedes, o el gobierno mexicano está teniendo bases para negociar y forzar a Estados Unidos a aceptar términos y condiciones, lo cual eso es muy interesante. Les cuento. Excelente, Eric. Pues vamos a dar conclusión a estos temas. Voy a empezar con Elios en su conclusión, luego Francisco y finalmente Eric. Respecto a estos temas que englobamos el día de hoy, mi estimado Elios, ¿cuál sería tu conclusión? Brevemente, por favor. Claro, antes que nada siempre agradecer este espacio de debate, de intercambio de ideas, fructífero siempre, la verdad. Y como conclusión, honestamente, en materia de lo que es la inminente reforma al Poder Judicial, no es solo quedarnos expectantes con esta reforma, son varias las que se vienen, como bien lo comentaba, antes del Poder Judicial, tenemos que tener al INETEC, tenemos que ver si van a continuar los organismos autónomos, ¿no? O no, los actores, quiénes son, quiénes van a ser, cómo se van a elegir si no va a haber campaña en realidad, solo van a tener espacios al aire y debates, pero quién va a patrocinar los debates, si en realidad la calidad democrática de nuestro país se va a beneficiar, se va a regenerar con estas reformas o vamos a encaminarnos a un proceso de destrucción de lo que conocemos hoy en día como democracia, ¿no? Concluyo también felicitando al compañero Francisco Barajas porque hizo un comentario muy acertado, ¿no? La cultura política de nuestro país, ¿dónde queda? ¿Dónde va a quedar? ¿O qué va a ser de ella en estos procesos que vamos a vivir? La verdad fue un comentario muy atinado y que se lo reconozco, del cual he escrito sobre ello en alguna ocasión y lo he comentado en varias ocasiones, ¿no? Por la parte del intervencionismo que vemos por Estados Unidos, es propio hacerlo a través de los medios diplomáticos correspondientes. No voy a negar que en su momento pueden ser positivos como negativos los comentarios que puedan hacer las naciones extranjeras. Al final del día somos los mexicanos los que debemos decidir y cómo resolver nuestros problemas internos. Y pues hay que estar vivos, hay que estar expectantes, a las vivas, perdón, en cualquier situación de nuestra vida diaria, no solo con la Casa de los Famosos, como también lo decíamos, ¿no? Es ver todo lo que nos rodea. Si queremos estar al pendiente de nuestros jueces, bueno, primero fomentemos o recordemos cómo hay que estar al pendiente de lo que hacen también nuestros legisladores,
qué es lo que hace nuestro presidente municipal o demás, ¿no? No solamente unos cuantos, sino todos, o saber en manos de quién dejamos la política y las riendas de nuestro país, ¿no? Si las dejamos a rienda suelta, si las dejamos en buenas manos o de forma colectiva como nación mexicana, juntos vamos no tomando las riendas de nuestro país, sino un martillo o una pala o lo que sea necesario para la reconstrucción y fortalecimiento de nuestra nación misma. Gracias. Muchas gracias, Helios. Francisco, tu contribución, conclusión a los temas que tocamos, por favor, brevemente. Claro, gracias. Bueno, igual agradecer a Helios, y sí, precisamente con eso quería cerrar, respecto a nuestra cultura política y democrática. A ver, híjoles, tocamos temas muy, muy complejos, pero sí me quedaría precisamente con que nos hace falta esa educación, a ver, los temas que estamos tocando, a ver, ahorita aquí como todos tuvimos la fortuna de tener educación universitaria, de prepararnos y sobre todo tener este interés hacia los temas públicos, pero a ver, hay un gran rezago educativo y incluso los que tenemos educación, pues ignoramos mucho de estos temas. Se tiene una gran apatía hacia los temas públicos cuando claramente nos afectan, cuando ahora nuestros representantes, y lo que comentábamos de la democracia, a ver, muy bien Eric atinadamente comentó que no existe como tal una democracia pura, sino representativa. No somos nosotros quienes de manera directa influimos en las decisiones, sino que elegimos a nuestros representantes que pueden bien o no representar o hacer presente esta voz en los espacios de toma de decisiones. Vivimos en esta ignorancia, como bien lo comentaba anteriormente, ¿no? No nos importa lo que se esté discutiendo mientras yo esté bien, mientras a mí me siga llegando mi apoyo. Y eso es muy triste, en el que la mayoría de gente ignora tristemente lo que se hace. A ver, se cree erróneamente que únicamente poner a votar y se está contribuyendo al país en cierta medida, pero ignoramos muchísimas cosas respecto a nuestro sistema democrático, respecto a nuestro sistema, nuestro régimen político, que nos afecta. Sí, a ver, creo que sí es muy insistente eso. A ver, no podemos tener tal vez la noción de lo que hace un diputado, ¿no? Pero a la hora de la elección elegimos también, no sé, regidores, síndicos, tenemos la idea de qué hacen ellos. En el Senado, bueno, en diputados creo que ya medio se sabe de los plurinominales, pero en el Senado existe también la primera minoría. ¿Por qué quien quedó en segundo lugar también entra? También tiene un escaño si no ganó. Y todas esas reglas que van construyendo nuestro sistema, que también nos llegan a impactar en nuestra vida, qué temas están viendo ahora, por ejemplo, en las reformas educativas que se han hecho, que se han quitado, por ejemplo, los temas de civismo, o que se le han cambiado el nombre a estas materias, que se han quitado distintos temas, que a la hora de, en los discursos que ya se comentaba del oficialismo, pues se hace hincapié en tal o cual tema, que se va construyendo la historia a modo, pues todo eso va construyendo, va forjando un modelo de nación, un proyecto de nación, que puede ser beneficioso o perjudicial, que cada quien tendrá su postura, pero verdaderamente sí tiene una repercusión hacia dónde se está dirigiendo nuestro país, nuestra nación y el papel que estamos jugando en el panorama mundial, que sí tenemos cierta injerencia, pero pues aún así no somos relevantes en un tema internacional y que tenemos muchísimas deficiencias. Sí, se está trabajando cada quien desde su trinchera para hacer lo propio.
Nos hacen falta espacios de representación. Bueno, cada sector en este tema democrático de la pluralidad, pues necesitamos esa pluralidad y sobre todo que se vea plasmada en acciones concretas y esperando lo mejor para nuestro país. Muchas gracias, estimado Francisco. Estimado Eric, tu conclusión breve, por favor. Claro que sí. El Poder Judicial es un ente de los tres poderes de gobierno que ciertamente necesita una reforma, que necesitan abordarse distintos temas por la percepción pública en la cual la sociedad en general percibe que no se ejerce justicia y que la justicia es una situación que puede ser comprada al mejor postor, en el cual hay muchas situaciones que dejan mucho que desear y se tiene que abordar esa situación. La discusión que debe de existir en este momento es, ¿las reformas que se están proponiendo son las que realmente se requieren o hacia dónde vamos? Otro punto importante es, no tenemos, yo creo, la autoridad para cuestionar a la sociedad en general o a muchos de los mexicanos que no tienen la oportunidad de hacer una participación política por sus necesidades básicas, por la situación en la que se encuentran o incluso porque están afectados por otros intereses. Al final de cuentas, la sociedad ha demandado una especialización que en muchos casos requiere cierta libertad y el buscar la especialización para interesarnos en estos temas políticos. Y para los que estén interesados en estos temas, tenemos que generar las alternativas para que puedan opinar y al mismo tiempo generar esas alternativas de mejora. Y con Más México yo considero que va a ser esa herramienta o se está convirtiendo en esa herramienta o ese vehículo para poder generar las alternativas de cambio que requiere el país. Por último, Estados Unidos siempre ha sido un monstruo que busca ingerir y tener voz y voto en nuestro territorio y en nuestra política nacional. Siempre vamos a batallar con esa influencia. Estados Unidos no es un aliado, ni tampoco, digámoslo, es un amigo, es un socio incómodo con el cual tenemos que lidiar. Y así tenemos que ver esa relación con Estados Unidos. Y siempre ser muy pragmáticos al analizar Estados Unidos, sus intereses y cómo afecta y quiere y busca intervenir en nuestros asuntos nacionales. De ahí en más, considero que los puntos de vista que esto genera van a estar en la mesa esta semana y estos próximos días. A mí ya me tocó presenciar marchas de personas a favor del Poder Judicial. Me tocó el día de ayer, bueno, el jueves pasado me tocó ver una de estas marchas, platicar con las personas inconformes y también conozco por parte del oficialismo cuál es la postura y cómo se está manejando. Ciertamente va a ser un tema de mucho análisis y esperemos que por el bien de la patria se llegue a una síntesis adecuada. Eso sería todo. Excelente, Eric. Yo les agradezco a los tres por estar aquí con nosotros, por acompañarnos nuevamente en esta nueva emisión de La Voz del Pueblo. Sin duda, cada uno de ustedes tiene un punto de vista distinto, algunos que chocan entre sí, otros que inclusive por ahí tienen similitudes en algunas cosillas, pero sin duda, pues esto es parte fundamental de este podcast. Y es así, damas y caballeros de nuestra querida audiencia, y concluimos nuestro episodio de La Voz del Pueblo. Agradecemos infinitamente a todos ustedes que nos ven, nos escuchan por YouTube, por Facebook, por Spotify, a través de las redes sociales, tanto de la Organización Política Con Más México como de cada uno de nosotros. Que sigan, los invitamos prácticamente a que sigan tanto Con Más México como se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se suscriban también al podcast que está en Spotify, que sigan tanto a Francisco como a Helios y a Eric en sus distintas redes sociales. Francisco está como Francisco Barajas GMX, Helios Bernal MX y Eric López MX y un servidor también, Manuel Sotelo MX. Todos nos pusimos de acuerdo para que esto fuese más agradable y fuese más fácil para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a esta lucha en favor de nuestra patria. Recuerden que cada voz de ustedes cuenta
en la defensa de nuestra patria y la soberanía nacional. Sin duda, reitero, los invitamos a seguirnos, a estar pendientes, a unirse a este movimiento, a compartir este podcast con sus amigos y familiares. Juntos podemos construir un mundo mejor, un futuro mejor para nuestro país. Y sin duda, hasta la próxima. Manténganse informados, activos y siempre al servicio de nuestra gran nación. Muy buen día.